Bueno, hermanos, buenos días. Sí, aún es buenos días. Le invito a acompañarme, por favor, a Santiago 3. Vamos a continuar el tema que vimos hace como más de un mes, cuando hablamos acerca del tema de la lengua. Vamos a terminar ahora el capítulo 3. Santiago 3, del versículo 13 al 18. Vamos a meditar hoy en los dos tipos de sabiduría que podemos encontrar en nuestra experiencia de vida como cristianos. Nuestra experiencia de vida como cristianos en esta tierra. Y en la enseñanza respecto a la lengua podíamos ver la enseñanza de cómo Dios quiere que hablemos, cómo Dios quiere que usemos nuestra lengua. Y en este pasaje, en los últimos versículos que quedan del capítulo 3, es cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Así que vamos a leer el texto todos juntos. Luego tendremos un momento de oración y continuaremos con la exposición. Santiago 3, del versículo 13 al 18. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ok, oremos. Padre, gracias porque podemos nuevamente estar entre hermanos, entre la familia que tú has creado por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, te ruego que podamos estar concentrados, enfocar nuestros corazones y dirigirlos a, a la santificación. Ayúdenos, Señor, a comprender su palabra, a comprender estos versículos, que podamos entenderlos, adoptarlos en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, que podamos también alojarlos para poder ponerlos en práctica, porque es algo netamente práctico, es algo que implica nuestras vidas diarias, nuestro día a día, nuestra manera de comportarnos. Ayúdenos, Señor, a estar enfocados, a dejar las preocupaciones a un lado, las preocupaciones del mundo de afuera, y, y poder concentrarnos en esto que es tu pan para nuestro espíritu, que es alimento para nuestras almas. Te ruego, Señor, que tú nos guíes, que nos des el entendimiento, tu sabiduría que das de lo alto y que la das abundantemente y sin reproche para los que piden con fe. Gracias, Señor, porque podemos estar acá reunidos, congregados, para dedicar este tiempo a ti, para glorificar tu nombre y purificar nuestros caminos para poder glorificarte aún más y con excelencia. Guíe, Señor, por favor, mis palabras, la manera en que lo diga, en que exponga el texto. Ayúdeme, Señor, a hacerlo para usted, para su gloria, para su honra y para guiar a mis hermanos a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Se lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veíamos la ocasión anterior respecto a la enseñanza
de la lengua. Y comienza el capítulo 3 dándonos a entender que esta enseñanza no está enfocada primeramente al público general de toda la iglesia, sino que es una exhortación hacia aquellos maestros que querían verse como maestros, que eran hermanos, simplemente, hermanos inmaduros, que buscaban llamar la atención para poder tener el estatus de maestros, el reconocimiento de maestros, y así elevar quizás o tener chance para elevar su situación social, económica, política. Voy a hacer un repaso también por el contexto para que podamos entender bien las palabras de Santiago y el por qué está diciendo lo que está diciendo. Recordemos que en ese tiempo y a la iglesia a la cual le manda esta carta es para que pudieran vivir correctamente en relación a todas las afrentas que estaban viviendo. Había mucha diferencia social. Había muchos pobres en la ciudad y los ricos se aprovechaban de los pobres. Se aprovechaban de muchas maneras. Las personas que quedaban endeudadas las oprimían, incluso a veces contrataban personas para pegarles, para afrentarlos, incluso para llegar a matarles, porque no pagaban sus deudas. Como había mucha oferta, o sea, mucha mano de obra, entonces los sueldos bajaban mucho, los salarios eran muy bajos, entonces había mucha gente que era muy pobre. Y los ricos se aprovechaban de aquello. Y esto ocasionó un descontento social y también un descontento en la iglesia. Entre los hermanos que tenían preferencia a veces, hacían distinción de personas. Cuando llegaba un rico a la congregación, decían, oh, por favor, siéntese aquí, para de alguna manera subir su estatus social, subir su estado de precariedad, para salir de su pobreza. Y en aquel entonces también, no solamente los ricos tenían renombre, sino que los maestros. En especial en el periodo de los apóstoles, donde estaba fundando la iglesia, los apóstoles eran importantes. En especial también con la cultura judía de los maestros, porque los judíos veneraban mucho a sus maestros o a los líderes religiosos. Incluso llegaban a pagarle a algunas personas solamente para poder decir, yo soy discípulo de este hombre. Y el hombre decía, sí, él es mi discípulo. Entonces eso le daba un estatus social, les daba un renombre, una jerarquía. Ya no era cualquier persona, era el discípulo de tal maestro. Y solamente con pagarle, ni siquiera les daban clases, ni siquiera les enseñaban. Era solamente para tener el título. Entonces la iglesia se estaba contaminando de esto también. Habían hermanos que por el deseo de querer salir de su miseria social, económica, política, aspiraban a querer ser llamados maestros. Y el versículo 1 les da un nombre, que es, ¿quién es sabio? ¿Quién es sofos? A los maestros también se les decían sofos. Entonces estas personas querían ser y tener el título de sofos. Quiero ser un sofo. Y para hacerlo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que elevar su voz en medio de la iglesia, de la congregación, del pueblo, y que fueran reconocidos como un maestro, como una persona entendida en la obra de Dios, una persona que ministraba la enseñanza de Dios. Entonces eso le iba a dar un renombre, le iba a dar fama. Porque ¿cuál era el objetivo de esos maestros? No era apuntar a los creyentes, no era guiarlos a Cristo. Era solamente para satisfacer su necesidad social, económica, para satisfacer sus deseos, sus pasiones. Entonces, de esa manera comienza Santiago a limpiar en este capítulo 3. Dice, aquellos que quieran ser maestros,
al menos en la parte de la lengua, dice dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y les dice las características que debe tener un maestro en relación a su lengua. Debe cuidarla, debe saber que es poderosa, es malvada, que tiene muchos efectos. Puede ser de mucha bendición, pero también puede ser de maldición. Entonces aquella persona que quiera ser maestro llamado un sofos, tiene que cuidar su lengua. Y aquí en la segunda parte, en lo que vamos a ver hoy, Santiago le hace ver a aquellos que quieran ser sofos, sí, bien, tienen que cuidar su lengua, pero también tienen que cuidar su vida. Tienen que vivir correctamente. Y comienza así el versículo 13 diciéndonos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entre vosotros hay personas que dicen ser sofos y entendidos, que tienen conocimiento en la vida cristiana. Si quieres ser llamado un sofos, tienes que hacer algo. Tiene que haber algo en tu vida. Y dice a continuación, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquella persona que es líder en la congregación? Debe mostrar sus obras. Debe vivir una vida que sea digna del Evangelio. Debe mostrar sus obras, pero en dos características, en buena conducta y en sabia mansedumbre. Esa es la meta. Y lo bueno es que no es solo una meta para los líderes, es también una meta para todos los cristianos. Todos aquellos que quieran andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, debe ser esta la manera en que ellos sirvan al Señor, sirvan a su Dios, que estén en las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Cómo deben hacerlo? Con buena conducta y sabia mansedumbre. Y debe verse. Aquel que quiera ser un sofos, un maestro de la iglesia, los hermanos deberían poder ver eso en sus vidas. Si no, deberían desistir de ser un maestro, de ser llamado un entendido, un líder. En este caso, en nuestro contexto, un pastor o un anciano. ¿Quieres conservar tu servicio al Señor como líder de la iglesia? Debes mostrar tus obras en buena conducta y en sabia mansedumbre. Pero, versículo 14, hay un contraste, hay una comparación. Santiago dice, este es el ideal. ¿Cómo debemos hacerlo? Mostrar nuestras obras. ¿En qué? En buena conducta, sabia mansedumbre. Pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Lo que hace Santiago aquí es apelar a la sinceridad de las personas, de los hermanos. Yo pienso que no está hablando precisamente de falsos maestros dentro de la congregación. Es cierto que hay cierto grado de falsedad en el testimonio de aquellas personas, pero aquí está apelando a su sinceridad. Está apelando a la sinceridad de aquellas personas, diciéndoles, si encuentran esto en su corazón, desistan, no lo hagan, no quieran ser maestros, no sean maestros. Y si está apelando a la sinceridad es porque hay algo de sinceridad en sus corazones, hay algo de verdad. Y es un llamado a la examinación personal, porque es cierto, la forma de de que sea alguien reconocido como un sofos es que sea algo visible. Sus obras deben ser visibles, su buena conducta debe ser visible, su sabia mansedumbre debe ser visible. Pero ¿puedes ver lo que hay en el corazón de la persona? No, no puedes ver lo que hay en su corazón. Por eso 14 dice, si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde? En su corazón. Tienes que inspeccionarte a ti mismo. Si hay celos amargos y contención en tu corazón, entonces no hagas estas obras. No sirvas al Señor así, porque no va a haber fruto. No va a ser fructífero, no va a haber bendición. No va a ser bueno.
Es cierto que es para los maestros y que la exhortación es para que los que querían ser llamados maestros dijeran, yo tengo esto en mi corazón, no debería llamarme maestro entonces. Pero también es para los creyentes en general, porque los creyentes son siervos de Cristo. Y si estás sirviendo a Dios y hay celos amargos y contención en vuestro corazón, deberías desistir, te decías, no voy a hacer esto, porque lo estoy haciendo con la motivación correcta. Es importante, hermanos, ser sinceros con nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos al Señor de esa manera? ¿Por qué queremos y anhelamos servir al Señor de esa manera? Y puede que las obras de estos hermanos hayan sido muy vistosas y hayan parecido piadosas, pero sus motivaciones no eran correctas. Tenían celos amargos y contención. Pero para poder identificar esos celos amargos y las contenciones, es necesario saber qué son los celos amargos y las contenciones. Los celos amargos, hermanos, son una actitud crítica. Y está bien, puede que haya que tener cierto grado de una actitud crítica cuando uno aprende acerca de algo o tiene que comparar ciertas posturas. Es bueno. Pero no es solo una actitud crítica de esa índole, es también un espíritu de partidismo, una ambición egoísta. Esta palabra que se ocupa en el texto también se ocupa para mencionarle en no sé si ustedes conocen la Septuaginta, ¿sí? Es que la versión Antiguo Testamento en griego, y se ocupa también la misma palabra para referirse a, a los descendientes de los celotes, que tenían el mismo celo. Este era el celo que tenían los celotes, que eran partidarios de su postura teológica, eran fervientes en aquello y eran fieles también conocedores y partidarios de el fin justifica los medios. Porque ellos, para poder llevar a cabo sus objetivos, para que la sociedad y la cultura y la jerarquía religiosa fuera como ellos pensaban que era lo correcto, incluso llegaban a matar y asesinar personas. Sus mismos compatriotas los mataban. Y es porque eran celosos. Era un tipo de celo violento. Pero lo que está diciendo aquí Santiago es que puede que tu fin, que tu objetivo sea piadoso, sea en pos del Evangelio o sea en servicio a Dios. Es posible que tengas una buena intención, pero la forma lo está negando. Está arruinando todo tu obrar. Y la contención, hermanos, es ser contencioso, provocador, buscar tener una rivalidad con la otra persona. Es buscar sobreponer tu verdad por sobre todas las cosas. Y uno puede ver eso mismo también en los celotes. Son un buen ejemplo para poder comprender este tipo de accionar. Querían servir a Dios, lo hacían con esa razón, con ese propósito. Nosotros serviremos al Señor y lo haremos de esta forma. Pero eran partidarios del fin justifica los medios. Podían hacerlo de la manera más horrible posible, pero ellos servían a Dios. Quizás podamos comprender también el celo que tenía Saulo cuando perseguía a los cristianos. Tenía celo por su sentido de partidismo como fariseo, como judío, pero mataba a otras personas y él creía que servía a Dios. Otra manera también de traerlo a nuestra memoria es yo nunca lo he entendido bien, pero los que son hinchas de un equipo de fútbol también son celosos. Y vi varias veces por las noticias que llegaban incluso a matar a otros hinchas de otros equipos. Qué increíble. ¿Hasta dónde puede llegar eso?
Y el texto nos dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis. ¿Cómo podrías presumir de algo así? Eso es jactarse, presumir, decir, oh, esto lo justifico, esto está bien. ¿Cómo puede alguien jactarse de aquello? Y recordando un poco el contexto, aquellos que querían ser maestros, querían ser llamados como sofos, la única manera de sobresalir por sobre todo los líderes de la iglesia en aquel entonces y sobresalir rápido era llamando la atención en medio de la congregación, en medio del pueblo, teniendo una actitud radical, fervorosa. Y justificaban su celo y actitud confrontativa en sus obras con el argumento de que lo hacían para Dios. Quizá algunas de las cosas que decían, hermano, yo esto lo hago para servir a Dios, porque hay que hacerlo con pasión, con fervor, hay que ir y confrontarlos a todos, hay que ser agresivo nomás por el Evangelio. Y puede que en su mente y en sus discursos hablaran la verdad, compartieran el Evangelio, pero estaban mancillando su obra, la obra que Dios preparó de antemano, aquellas obras buenas para glorificar su nombre. Las mancillaban con la forma en que ellos lo hacían. No solamente aquellos que eran sofos, los cristianos también. Nosotros también podemos hacer eso. Podemos predicar el Evangelio, podemos hacerlo de una manera majestuosa. Podemos predicarlo con todos sus detalles, con todas las profundidades de los misterios. Dejar a una persona completamente convencida, pero si lo hacemos de una manera violenta, confrontativa, abusiva, humillando al otro, manchamos así la obra de Dios. Manchamos nuestro servicio a Dios. Y no debemos justificarlo. Es posible que tenga un buen fin, pero la forma de cómo se hace, el medio, es importante. Y esto hace algo. El tener contenciones en el corazón de la persona y que hayan pasiones amargas y además jactarse de aquello, Santiago dice, no mintáis contra la verdad. Porque tener esas cosas en el corazón y servir aún en esa condición es mentir contra la verdad. Es ir en contra de la verdad. No estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a tus pasiones. Estás sirviendo a tu espíritu de partidismo, el querer ganar, el querer tener la razón. Así no obraba Cristo. Y esa es la verdad que aquí el texto está hablando. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. La forma en que lo hizo Cristo. La forma en que nos enseñó a amar Cristo, a enseñar, a tener misericordia, a decir la verdad, pero con amor, con paciencia, con gracia. Esta manera de obrar que tenían estos maestros o que querían ser reconocidos como maestros estaba en contra del Evangelio, estaba en contra de lo que Jesús nos había enseñado. Porque hermanos, la verdadera sabiduría, la sabiduría que es de Dios, es la sabiduría de la paz y no la de la violencia. Y nos dice el versículo 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y aquí es necesario también entender qué es la sabiduría en este contexto. Es cierto que podemos ver en el Antiguo Testamento que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero acá en este pasaje, en esta pequeña porción,
tiene el significado de la capacidad para entender, para comprender. ¿Para comprender qué? La verdad, el Evangelio, el ejemplo de Cristo. Esa es la sabiduría, la manera, es el puente que nos lleva a interpretar la verdad. Es el puente que nos lleva a interpretar la verdad del Evangelio, la verdad de servir a Dios con nuestras vidas. Nos expone una manera de vivir. Y claramente, dice el texto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No desciende de lo alto porque ha estado en el mundo siempre. Es la manera de interpretar el Evangelio que tiene el mundo. Solamente un equipo, ser partidario de un equipo, el querer tener la razón. No desciende de lo alto porque es la manera de vivir que tiene el mundo. Y aquí Santiago explica 3 características de esta sabiduría. Y va de mal a peor. La primera es que es terrenal. Y es que solamente tiene los ojos puestos en la tierra, en la vida temporal. Aquellos que tienen esta sabiduría obran y permanecen en esas obras solamente pensando en la vida terrenal. No tienen los ojos puestos en el cielo, y mucho menos su corazón. Su corazón está en lo terrenal, en lo temporal, en lo humano. No sirven a Dios, sirven a los hombres. La segunda característica es que es animal, está impulsada por los deseos de la carne. Las obras de estas personas los lleva solamente por sus instintos carnales, pasionales, de hombres caídos. Y la peor de todas es que es diabólica. Y es diabólica porque no busca agradar a Dios. Aquellas personas que sirven en el nombre de Dios y que buscan servir a Dios y lo hacen con este tipo de sabiduría, no están agradando a Dios, se están agradando a ellos mismos. Están alejados del Señor, los frutos están alejados del Señor. Esta sabiduría puede hacernos sabios, es cierto, pero a los ojos del mundo. A los ojos de Dios solo es algo falso, es humo. Y versículo 16 nos reitera y nos apunta nuevamente el foco de donde debería estar la concentración en esta examinación. Porque donde hay celos y contención, ¿y dónde están los celos y la contención? En el corazón. Porque era una autoexaminación. Debes saber, hermano, que si quieres ser llamado un sofos o si quieres ser un siervo de Cristo, examina tu corazón y ve si hay celos amargos y contención. Porque donde están estas cosas, donde están los celos amargos, donde están las rivalidades, los conflictos, donde está la jactancia y la justificación, la arrogancia, donde aplicas violencia con fines evangelistas, donde está la sabiduría terrenal, animal, diabólica, y donde se obra fuera del ejemplo de Cristo. En ese corazón y en esas obras de ese corazón hay perturbación y toda obra perversa. Debes saber, hermano, si que encuentras estas cosas en tu corazón, tu servicio a Dios va a traer perturbación y toda obra perversa. El problema es cuánto tiempo vamos a esperar para poder reconocer que el fruto de esas obras es perturbación y obra perversa. Me pongo a pensar un poco y cuánto tiempo llevan quizás iglesias con líderes que buscan esto, buscan el reconocimiento,
que no buscan apuntar a las personas ni guiarlas a Cristo, sino que solo buscan ser llamados líderes. ¿Cuánto tiempo, cuántos años llevan sirviendo de esta manera? Con celos amargos y contención en sus corazones. Y lo justifican diciendo, oh, yo sirvo así porque tengo fuego y lo hago para el Señor y todo, y son violentos, causan divisiones, no sirven para mantener la paz, humillan a las personas. Lamentablemente hay iglesias así. Hay muchas que son así y que sus líderes son así. Y lo peor de todo es que no termina con ellos, sino que crean otros siervos, crean otros líderes que continúan con lo mismo, sirviendo para ellos mismos, para sus pasiones, teniendo el fruto que es perturbación y obras perversas, siendo sin fruto. La perturbación, hermano, es desorden. Y las obras perversas son obras perversas, que se multiplican y producen más obras perversas, con sabiduría terrenal, animal y diabólica. El fruto, y quizá esas personas y esos maestros no lo ven porque son inmaduros. El fruto, hermanos, de esa sabiduría no es llevar a las personas a Cristo, sino que es llevarlos hacia el Maestro. El vanagloriarse, el decir, oh, yo soy muy bacán, yo sirvo harto al Señor, yo, no sé, no se me ocurre, pero es para vanagloriarse, para llevarlos a Él, para que lo adoren. Lamentablemente se ve harto en las iglesias pentecostales que idolatran a los pastores y ellos se dejan idolatrar, se dejan venerar. Eso es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero hay esperanza. Versículo 17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, la cual Dios da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Pero a quiénes? A los que piden con fe. Debes pedir con fe y el Señor te la dará abundantemente y sin reproche. ¿Pero qué tipo de sabiduría? Que es el puente para poder vivir e interpretar el Evangelio, para saber cómo vivir el Evangelio, para saber cómo ser un siervo de Cristo, para saber cómo andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, para saber cómo lo hizo Cristo. Esa es la sabiduría que Dios da, una sabiduría de vida, para saber cómo vivir en este mundo siendo llamado un hijo de Dios. Y la da a todos abundantemente y sin reproche, pero debes pedirla con fe. Esta sabiduría también es la que nos permite mostrar nuestras buenas obras, con la meta de buena conducta y sabia mansedumbre. Esta sabiduría también es la que no miente contra la verdad, sino que sirve a la verdad. Esta sabiduría también es la que tiene frutos que no son la perturbación, que no son el desorden, ni son obras perversas, y que procrean y que multiplican líderes que sirven a la verdad con sabiduría de Dios. Y esta sabiduría es la que nos enseñó Cristo, la sabiduría que viene del cielo, de lo alto.
y nos da características. Y esto aplican como nuestros puntos prácticos. Voy a tomar agüita primero. La sabiduría que viene de Dios es primeramente pura. No habla acerca de la pureza sexual, sino que habla de que hay ausencia de cualquier actitud o motivación pecaminosa. Claramente no hay celos amargos ni contención. No hay ningún tipo de motivación que sea pecaminoso en el servicio al Señor. Hay muchas formas de servir a Dios. Santiago también enseña en el capítulo 2 que la fe sin obras es muerta. Y da algunos ejemplos de cómo se puede uno servir a Dios. Andar en las buenas obras. Pero cuando uno lo hace con la sabiduría que viene de lo alto, es con ninguna motivación ni actitud pecaminosa. Uno lo hace con gozo, con amor, sabiendo a quién sirve, sabiendo quién es el que recompensa. Lo segundo, dice que es pacífica. La verdadera sabiduría no ocasiona conflicto, sino que produce paz y busca mantener la paz. No produce divisiones, sino que busca mantener la unidad. Enseña, exhorta y purifica en medio de la congregación de tal manera que busca la paz, busca la unidad, no busca la destrucción y la humillación de los hermanos. Aquellos líderes que lo hacen de esta manera buscan mantener la paz. Aquellos líderes que deben ser llamados maestros y sofos deben hacerlo de esta manera, sin conflicto, sino que produce paz. La tercera es que es amable. Y esto se puede traducir como humildemente paciente, capaz de someterse al deshonor, a la humillación, al abuso, al no pagar mal por mal. El que si alguien te abofetea una mejilla, pone la otra, pero no levanten la mano contra esa persona. ¿Alguien puede leer 2 de Timoteo 24, 25? Que lo pille primero nomás. Segunda de Timoteo 24, 25. 2 de Timoteo 2, 24, 25. Creo. Sí. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con su mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Ahí están las características de una persona que anhela el obispado, que anhela servir al Señor en medio de la congregación para traer comida espiritual a los creyentes. Debe ser amable. Amable para con todos, incluso también para los que se oponen. Y los que se oponen no se oponen pasivamente, son activos en su oposición. La otra característica es que es benigna y tiene relación con lo anterior, que es dispuesta a ceder sin rencor o discusiones. Parte de ser manso. Como dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús era benigno, dispuesto a ceder sin rencor o discusiones. La otra característica es que está llena de misericordia. Y no es solamente la capacidad de perdonar a las personas que nos hacen mal, sino que es también ir un poco más allá, incluso ayudar a aquellos que nos han hecho mal, de extender una mano. Hermano, eso es muy difícil, es difícil, es cierto que es difícil, pero aquel que quiera ser un sofos,
un entendido, un líder, debe ser misericordioso. Y aquel siervo, aquel cristiano que quiera ser un buen siervo de Jesucristo, también debe ser misericordioso. Porque ha probado la misericordia de Dios. Porque Dios nos ha salvado por medio de Cristo y ha tenido misericordia de nosotros, quienes éramos sus enemigos. No solamente nos salva y nos perdona y nos da paz con Él, sino que también nos hace coherederos con Cristo. Nos da mucho más de lo que merecemos. No merecíamos nada realmente. La otra característica es que esta sabiduría que viene de Dios y que debe permear nuestras obras está llena de buenos frutos. Toda clase de buenas obras. Entendiendo que la fe sin obras es muerta. Pero la verdadera fe tiene buenas obras. Está llena de buenos frutos. La penúltima es sin incertidumbre. La palabra aquí indica imparcialidad, que es tratar a todos por igual, sin favoritismo. También lo que Santiago había enseñado anteriormente en el capítulo 2, con la amonestación contra la parcialidad. De que a veces llegaban ricos a la congregación y decían, oh, siéntese aquí en el mejor lugar. Y después llegaban pobres y los mandaban para atrás. O ellos lo hacían con incertidumbre. Y Santiago ya lo había amonestado. Hay que tratar a todos por igual, sin favoritismo. Y la última característica es que es sin hipocresía. Y es aquella característica que tanto Jesús amonestaba a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos, que decían que eran sepulcros blanqueados. Por fuera estaban muy lindos, muy resplandecientes, pero por dentro estaban completamente sucios, muertos. Y aquí apela a la falta de sinceridad. Nuestras buenas obras, nuestra sabiduría en aquellas buenas obras, que es la sabiduría que da Dios a los creyentes, debe ser sin hipocresía, debe ser sincera. Tiene que ser sincera, tanto en tus palabras como en tus acciones. Esa es la sabiduría de Dios que Dios da a los creyentes, la cual podemos pedir y debemos pedir. La sabiduría de Dios no es algo teórico, es algo que debemos practicar, es algo completamente práctico, que podemos llevar a la práctica incluso desde el momento en que salgamos ahora de la iglesia. Puedes aplicarlo directamente. No es algo complejo de entender. Pero para poder comprenderlo en plenitud, debes conocer también a Cristo. Porque Él es infinitamente sabio con la sabiduría de lo alto. ¿Quieres saber cómo enseñar? ¿Quieres saber cómo exhortar? ¿Cómo servir a las viudas? ¿A los huérfanos? ¿Cómo servir a Dios correctamente? Debes conocer a Cristo. Debes conocer cómo sirvió Jesús en su ministerio. Debes permearte de aquello para poder dar un buen servicio a tu Señor, a tu Salvador, a nuestro Padre. Y el versículo 18, con esto termino, es muy difícil de interpretar. Muchos comentarios siempre decían, todos los comentarios al final decían que esto era muy difícil de interpretar y no lograban jugársela por un significado, porque está difícil. Dice, y el fruto de justicia, ¿cuál es el fruto de la justicia? Se siembra en paz. No se siembra el fruto, se siembra la semilla. Y se siembra en paz para aquellos
que hacen la paz. ¿Quiénes son los que hacen la paz? ¿Y por qué se siembra en ellos el fruto de la justicia? Está complejo. Pero lo que pude rescatar, después de estudiar un poco respecto al versículo, y es que es un resumen de todo lo que dijo anteriormente. Es un resumen en relación al mal ejemplo de aquellos sofos que lo hacían con celos amargos y contención en sus corazones, con el verdadero ejemplo, que es con la sabiduría de Dios, que es pura, pacífica, amable, todas las características que mencionamos. Y es que el fruto de la justicia, que es la vida, la verdad, la vida eterna, se siembra y se cosecha en paz. No con violencia, no con perturbación, no con desorden, no con jactancia de los celos, no con jactancia de ser eh, contencioso, sino que se cosecha y se siembra en paz, en amor, en misericordia, con paciencia, con una actitud y vida y palabras amables, con amor hacia las personas. De esa manera se puede sembrar la vida eterna y también se cosecha de la misma manera, produciendo líderes en las iglesias, produciendo hermanos que lo hacen en paz, que lo hacen con el ejemplo de Cristo, sirviendo a Dios con buena conducta y con sabia mansedumbre. Se siembran paz para los siervos de paz que obran con la sabiduría de Dios, enseñando, corrigiendo y exhortando con amor y sin violencia. Así es como Dios quiere que vivamos. La primera parte del capítulo 3 hablaba y decía, así es como Dios quiere que uses tu lengua. Así es como Dios quiere que hables. Y en esta parte es, así es como Dios quiere que vivas. Con su sabiduría, como lo vivió Cristo. Así tienes que servirme. Con buena conducta y sabia mansedumbre, en paz, con la sabiduría que es de Dios. Y no solo para los que quieren ser maestros, sino para todos los que quieren ser siervos de Cristo. Y para poder saber cómo lo hizo Cristo, necesitas conocer a Cristo. Necesitas conocer su vida en los evangelios, escudriñar las escrituras, ver cómo lo hizo Él, para así hacerlo nosotros. Oremos. Padre, muchas gracias por tu amor para con nosotros. Gracias porque nos has dado todas las herramientas para poder servirte, para poder crecer en la santidad, en la pureza, para poder dejar nuestro viejo hombre atrás, enterrarlo, matarlo y poder revestirnos con la imagen de Cristo, de poder parecernos a Él, poder vivir como Él, poder amar como Él amó, como Él enseñó, con amor, paciencia, con misericordia, con paz, buscando la unidad, buscando ser pacífico. Ayúdenos, Señor, a poder identificar, tener la capacidad mental para poder identificar en las Escrituras, en los Evangelios, estas características que deben permear nuestra vida, las características de Jesús. Ayúdenos, Padre, a ser sabios en ese sentido y poder parecernos más a Jesús. Lo necesitamos, es lo único que tenemos y necesitamos de su ayuda también, porque no tenemos las fuerzas, no somos suficientes para hacerlo. Cuídenos, Señor, ayúdenos a practicar esto,
que sea de bendición para nuestras vidas, pero también que sea de bendición para los que nos rodean. Quizás no testificar con nuestras palabras, pero sí con nuestras vidas. Que podamos ser reflejos de Cristo. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.